A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, de Willy Zarcaya en la Gerencia de Producción, de Marilia García en la Coordinación de Redacción. En la producción del espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Comenzamos con las informaciones de inmediato. Debido a la alta cifra de personas contagiadas por COVID-19, el régimen de Nicolás Maduro anunció que la semana del 5 al 11 de abril será radical. No habrá flexibilización durante la semana. Seguimos en cuarentena radical ante el aumento de las tasas de contagio de coronavirus en Venezuela, debido a la variante brasileña, dijo Maduro. También en su alocución agregó que el método 7+7 volverá pronto y que esta medida de la cuarentena radical es para controlar las infecciones y baje los casos de coronavirus en el país. Por otra parte, Maduro afirmó que ya fue vacunado contra el COVID-19 y reiteró que en el mundo existe una guerra de vacunas. Hasta el momento hablan de que solamente una pequeña porción de las personas que están... Yo me vacuné. Los próximos días yo tengo inmunología ahorita. Para, ver el nivel de inmunología. Los días no hacerlo como lo estamos haciendo. A través de antígenos, ¿qué se hace? Anticuerpos. ¿No? Bueno, que Dios me cuide. El doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide. Y no me contagie jamás. ¿Verdad? Yo me cuido para no contagiarme. A pesar que estoy vacunado, me cuido. En este sentido, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, informó que en el país se reportaron 1.686 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 7 son importados y 1.779 son comunitarios. Hasta la fecha, el total de casos en el país es de 166.123, de los cuales 13.172 están activos. Por su parte, el presidente interino y líder de la oposición, Juan Guaidó, aseguró que al chavismo le tocó reconocer el alto grado de contagios que se registra en el país de COVID-19. Guaidó, además, mediante un tuit, solicitó que se permita la entrada de vacunas y se establezca un plan de vacunación. Alejandro Rísquez afirmó este lunes que Venezuela se encuentra en una segunda ola de COVID-19 y también en una crisis médico-asistencial. Con las cifras oficiales, que bien sabemos que tienen un importante subregistro, ya claramente se observa que estamos en una segunda ola epidémica. La primera ola epidémica ocurrió en agosto y septiembre del año pasado, y esta segunda ola epidémica ya tiene 2 o 3 semanas, pero ya está manifiesta claramente con las cifras oficiales que alcanzan los números más altos que hemos tenido hasta el momento. Esto, si fueran números, no importara, pero lamentablemente son vidas humanas que se pierden, es sufrimiento y sobre todo que tenemos una crisis médico-asistencial extraordinariamente alta, la cual implica que los pacientes están siendo rebotados y no están siendo recibidos en muchísimos de los hospitales. El doctor Rísquez además aseguró que solo una pequeña porción del personal médico ha sido vacunado con el sistema de vacunación del régimen de Maduro y exhortó a que no se siga politizando el tema de la vacunación, que es tan importante para Venezuela en estos momentos. Las cifras que tenemos hasta el momento hablan de que solamente una pequeña porción de las personas que están en los hospitales, porque recuerden que ellos hicieron una priorización y solamente vacunaron a las personas que están en la primera línea de defensa, es decir, los médicos y trabajadores sanitarios que atendían a los pacientes con COVID.
ni siquiera cumplieron esa cuota y tampoco el resto del personal que también forma parte del mundo hospitalario. O sea que hay una gran preocupación porque tanto el personal sanitario como inclusive los personales de logística, personal administrativo que trabaja en los hospitales y que de una forma u otra está en ese ambiente, tampoco ha sido protegido. Por su parte, el politólogo y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana, el padre Arturo Peraza, insistió en que es inaceptable que no entren al país las vacunas necesarias para hacerle frente al COVID-19 y que esta situación se siga politizando. Antes resulta muy duro entender que el sectarismo político pueda imponerse de tal manera que ni siquiera criterios humanitarios puedan sobreponerse a esta lógica del sectarismo político. El problema de que el gobierno no puede aceptar que para poder llegar a la vacuna tienes que aceptar una necesidad de convenir con la oposición, una salida razonable que atiende simplemente a las necesidades humanas y simplemente centrarse en su propio sectarismo político es una situación terrible. Yo no puedo dar una opinión en términos médicos sobre la vacuna concreta que es objeto del debate, porque de verdad que no tengo pertinencia sobre la materia. Pero sea esa vacuna o sean otras, el punto central está aquí a cómo llegar a unos acuerdos necesarios para poder comenzar el proceso de vacunación en serio y no conseguirnos con un pequeñísimo grupo de privilegiados normalmente vinculados al régimen político, que son los que se pueden vacunar, y la mayoría de la población, incluso hablando de médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla, que no han podido ser vacunados, y la cantidad de muertos en términos de personal sanitario es alarmante. El padre Arturo Peraza destacó igualmente que apoya el mensaje del Papa Francisco de que las vacunas anti-COVID deben llegar a los sectores más vulnerables. El Papa ha insistido en la necesidad de que esta vacuna llegue a los sectores más pobres y entonces aquí aplica sobre el caso venezolano. La verdad es que creo que la sociedad venezolana y la iglesia venezolana sí necesitamos ejercer niveles de presión importantes sobre los actores políticos para que comprendan que más allá del conflicto político que estamos viviendo, la vida de las personas tiene mucho mayor valor. Y esto es lo que nosotros necesitamos privilegiar y poner por encima de cualquier otra lógica. Más allá de una presión social y de presión moral, difícilmente veo otro tipo de presión en este momento. Pero ojalá por lo menos esa presión pueda servir para que los actores políticos y fundamentalmente el gobierno, que es quien está ejerciendo en este momento la dinámica de bloqueo, pueda permitir el acceso de algún tipo de vacuna, porque siempre algún tipo de vacuna normalmente será mejor que nada. En otras informaciones tenemos que el exsecretario de Salud de Estados Unidos, Anthony Blinken, precisó durante un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que el gobierno de Maduro cometió ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura y casos de trato cruel, inhumano y degradable, así como la privación de libertad de cientos de personas por razones políticas. The report we're releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world, this is happening. Storyblocks Audio. Por su parte, Nicolás Maduro solicitó a la ONU ayuda para poder resolver el conflicto armado en el estado Apure, que ya ha desplazado a más de 6.000 venezolanos a Colombia. Pedimos ayuda de emergencia del sistema de Naciones Unidas para desactivar los campos minados que han dejado estos grupos irregulares. Es la guerra de Colombia exportada a un territorio noble y pacífico como el venezolano, aseveró Maduro. Por su parte, Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Migración Colombia, señaló que los venezolanos que han huido de Apure por el conflicto armado en esta región del país llegan al vecino país con mucho miedo por la actuación de los grupos guerrilleros y del régimen de Maduro. Y ahora estamos frente a una situación que, digamos, se nos sale un poco de lo que había sido la configuración tradicional de la migración venezolana en Colombia. Y es que estamos recibiendo a personas que están huyendo del conflicto y los enfrentamientos del otro lado de la frontera.
yo quiero ser muy enfático en esto porque para nosotros es muy importante. Nuestra vocación siempre ha sido promover un retorno seguro de la población venezolana que está huyendo de los enfrentamientos en el estado de Apure, particularmente en La Victoria. Siempre lo ha sido, nuestra atención ha sido una atención humanitaria de emergencia. Las personas están con mucho miedo, denunciando atropellos por parte no solamente de disidencias o grupos de disidencias de las FARC, del ELN, que operan casi que con total impunidad en Venezuela, sino también de las fuerzas oficiales del régimen. Así nos lo han manifestado, y no solamente al gobierno de Colombia, donde podría pues inmediatamente generar críticas y desconfianza, a la Defensoría del Pueblo, a la OEA, a las organizaciones internacionales que están en territorio, que es con quienes estamos trabajando de la mano constantemente frente a este tema. Estados Unidos investiga a 2 venezolanos accionistas de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España con un crédito de 53 millones de euros. Esto lo reveló el medio español El Confidencial. La Embajada de Washington en Madrid cursó una solicitud de colaboración al país europeo para rastrear los movimientos de Héctor Antonio Tobía Rolle y Flavio Pedro Borges Tarf, 2 empresarios que presuntamente están vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Estos ciudadanos, indicó El Confidencial, entraron en el capital de la compañía en junio de 2018 y actualmente ocupan un asiento en su administración. Agregó el medio español que las autoridades estadounidenses aseguran que la operativa está relacionada con un entramado de blanqueo de dinero a gran escala, supuestamente con fondos procedentes de la corrupción chavista. La decisión de España de rescatar a la aerolínea causó sorpresa porque Plus Ultra ha estado en números rojos desde su fundación en 2011, reveló el diario El País de Madrid. Las pérdidas acumuladas se cifran en 10,6 millones de euros. Por ello, para poder recibir el apoyo del gobierno, la aerolínea tuvo que presentar un plan de viabilidad. Aseguró que, entre otros puntos, que devolverá los créditos recibidos en un plazo de 7 años. Pasamos a la materia económica. El miembro de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta, Williams Peláez, dijo que la semana radical en el asueto de Semana Santa generó grandes pérdidas en el sector debido a que se esperaba que fuera flexible. Los empresarios del sector invirtieron hasta sus ahorros ante el primer anuncio de que Semana Santa sería flexible. Posteriormente, se hizo el anuncio del esquema de cuarentena radical de 14 días, lo que cerró nuevamente la temporada este año, quedándose la inversión sin tener salida, y en especial para el sector de restauradores, cuya mayoría de los insumos son perecederos. En otras noticias tenemos que el jefe de la autoridad del Canal de Suez, Osama Rabi, afirmó este sábado que el paso marítimo ha recuperado el ritmo de navegación después de que todas las embarcaciones que habían quedado ancladas tras el encalle del buque Ever Given hayan logrado salir a los 5 días de reflotar el portacontenedores. El almirante Osama Rabi, presidente de la autoridad del Canal de Suez, anunció este sábado que todos los barcos que esperaban el curso de navegación del canal desde el encalle del Ever Given ya han pasado, según el comunicado de la autoridad egipcia que gestiona esta vía. En este momento vamos a hacer un corte para publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad
sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestra ronda informativa en materia internacional. 16% total de la isla de Aruba, 106.000 habitantes, está formada por migrantes venezolanos que han viajado a este país huyendo de la crisis económica, política y social que afecta a Venezuela, según un informe del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes. La situación se repite en Curazao, en esta isla del Caribe, con 157.000 habitantes. El 10% de la población equivale a la diáspora venezolana. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que para finales de 2021, los países de la subregión del Caribe, conformada por Aruba, Curazao, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago, cobijará a unos 224.000 venezolanos. Las comunidades de acogida de esos 5 países se han visto afectadas debido a su limitada capacidad de absorción y al impacto del COVID-19 en las economías que dependen en gran medida del turismo, mientras que un número cada vez mayor de personas de Venezuela ha aumentado la presión sobre los recursos y servicios públicos, advierte este informe. La ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones esperan que este año la cifra de emigrantes llegue a 8,13 millones desde Venezuela. Pasamos a Israel, donde reanudarán este lunes el juicio por corrupción del primer ministro Benjamin Netanyahu y el comienzo de las consultas postelectorales para que el presidente designe a un candidato a formar gobierno. Los jueces convocaron a Netanyahu, de 71 años, de los cuales 15 en el poder, al Tribunal de Distrito de Jerusalén para las declaraciones preliminares de la Fiscalía, una nueva etapa en el primer juicio de un jefe de gobierno israelí en funciones de la historia del país. Los detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Israel vive hoy uno de esos escenarios peculiares que pareciera que solo la complicada política de este país es capaz de ofrecer. A una distancia de solo 2 kilómetros dentro de la ciudad de Jerusalén, por 12 años consecutivos, primer ministro Benjamin Netanyahu se sentó en el banquillo de los acusados para oír el discurso de presentación de cargos en su contra por parte de la fiscal del Estado. Netanyahu es acusado de 3 casos de corrupción, soborno y abuso de confianza. Mientras esto ocurría, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, recibía en su residencia a los representantes de todos los partidos políticos electos a la Knesset en los recientes comicios generales para recomendar su apoyo al diputado que formará gobierno. Por lo menos 52 de los 120 miembros de la Knesset piden al presidente que otorgue al mismo Netanyahu el mandato para formar gobierno, aunque no cuenta con el apoyo de la mayoría en el Parlamento. Frente a él hay un bloque heterogéneo de partidos de izquierda, de centro y aún de derecha, a los que se suman 2 listas de árabes ciudadanos israelíes dispuestos a hacer sacrificios ideológicos para alejar a Netanyahu del poder. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. Y en Estados Unidos, las autoridades de ese país siguen registrando un gran número de detenciones a lo largo del Río Grande, donde los residentes, quienes han sido testigos de este problema por años, se muestran sorprendidos por el aumento, así como el riesgo al que se enfrentan los inmigrantes. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían la información en el siguiente material.
América este hombre a quien llamaremos Mariano, ya que prefiere no ser identificado por miedo a los cárteles que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. Su casa está a la orilla del Río Grande, donde según él siempre cruzan personas, pero destacó el incremento en el flujo inmigratorio. ¿Qué hora con la pasada de los emigrantes de allá de Guatemala, de todos esos centroamericanos? Ha habido mucho auge, pasan partidas hasta más de 100, muchos niños. Hay señoras con niños y enfermas y luego con estado. Y pues así se viene la pobre gente. Las autoridades insisten en los peligros de cruzar de manera irregular. Ejemplo de ello fue el caso reportado por el Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que asistió a la patrulla fronteriza en el rescate de una bebé de 6 meses que fue arrojada al agua, al parecer por los llamados coyotes, mientras cruzaba con su mamá el Río Grande en una lancha aquí en el área de la ciudad de Roma, Texas, que colinda con la ciudad de San Miguel Alemán en México. Hace aproximadamente mes y medio está. En materia deportiva, los Marlins de Miami lograron su primera victoria sobre los Rays de Tampa Bay después de 3 años, al imponerse este sábado 12 carreras por 7. Por los Marlins, los venezolanos Miguel Rojas se fue de 2-1 con 3 anotadas, Jesús Aguilar de 3-1 con 2 anotadas y 2 producidas, y el pitcher Eliezer Hernández elaboró 2 innings y 1/3. Por otro lado, el CSKA de Moscú, con un gol del venezolano Salomón Rondón, volvió a saborear la victoria tras 2 derrotas seguidas al imponerse en el campo del Tampa 2-1, lo que le mantiene en los puestos europeos y con opciones de entrar en la Liga de Campeones. El equipo que dirige el croata Ivica Olic es cuarto empatado con el tercero, el Lokomotiv de Moscú, a 5 puntos del líder, el Zenit de San Petersburgo. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.